Saludamos a la gente que se une a esta sintonía vía Periscope, en nuestra cuenta de Periscope, @RCR750, nos consigues en vivo y directo, como también nos puedes seguir en vivo y directo a través de nuestro portal www.rcr750.com, www.rcr750.com, y para aquellos que, bueno, los afanes de la vida y de la rutina diaria no les permiten seguir la emisión de este programa en vivo, lo pueden hacer completamente en diferido a través de nuestro canal en YouTube. En YouTube nos buscas como RCR750, así nos puedes buscar en YouTube. Y cuando estés en el canal, por favor, no seas pichirre, dale me gusta a los videos y por favor suscríbete al canal también. Es muy importante para nosotros para seguir creciendo en esa plataforma. Y para vencer la censura, no solamente en Venezuela, sino incluso de las propias plataformas en redes sociales, que a veces se ponen belicosas con los temas y con la censura. Bueno, mientras contactamos con Daniel, apenas un comentario de rutina. Y es que hoy Juan Guaidó ha declarado, este es como el comentario de rutina del día, en medio de un mar de poca información, donde quizá lo último y más relevante que ha ocurrido en Venezuela ni siquiera se produjo en Venezuela, sino que se produjo puertas afuera de nuestro país y tiene que ver con el posible estatus bajo el amparo del TPS que ha aprobado la administración Biden en la tarde-noche del día de ayer, que podría de alguna manera beneficiar a más de 300.000 venezolanos, ¿no?, que están en los Estados Unidos en esa situación migratoria que, como yo les he narrado varias veces, es gelatinosa para la mayoría de los migrantes. Bueno, ese TPS es quizá lo más importante que se ha producido en términos de los cambios respecto de la vida que puedan tener estos venezolanos fuera del país, ¿no? Pero, volviendo a Venezuela y volviendo a la rutina, Guaidó ha hablado sobre esta medida y por supuesto que la ha celebrado el día de ayer. Y esta medida además ha sido comentada y complementada con una declaración de Guaidó en la que se afirma que Joe Biden estaría coordinando con la comunidad internacional el aumento de la presión sobre Nicolás Maduro. Es decir, ¿qué está pasando con Biden? Biden va y es evidente cuando ustedes, hay que leer la letra pequeña, ¿no? Cuando ustedes buscan el documento de lo que salió ayer, tanto el documento como las declaraciones públicas que acompañan al hecho de ayer del TPS y su puesta en la mesa, se va a decir en una parte que las sanciones están sujetas a revisión, pero no es porque no hayan funcionado, o mejor dicho, no es porque sean descalificadas, sino que es porque esas sanciones no han funcionado, reformulo. O sea, dicen que Trump tuvo un enfoque desacertado sobre las sanciones y que el señor Biden va a proceder de acuerdo a la recomendación de su secretario de Estado, el nuevo secretario de Estado, que es Anthony Blinken, y Blinken cree en una cosa que se llama multilateralismo, que sería más bien coordinar las sanciones de los Estados Unidos con otros países del mundo para concertar acciones con respecto a Venezuela. Eso suena muy bonito, ¿no? Pero cuando usted lo mete en el microscopio, usted se va a conseguir que eso que se llama el resto de los países del mundo contempla a países como, por ejemplo, los que están comprendidos en la Unión Europea, que realmente uno no les ve muchas más ganas de las que ya han puesto en el proceso de cambio venezolano. Eso va a comprender a agrupaciones como la OEA, donde no hay mucho más que esperar sobre el caso venezolano. Eso va a comprender incluso a nivel macro a la Organización de Naciones Unidas, a la ONU. Y usted ya vio de lo que fue capaz la ONU en semanas previas cuando mandaron a Elena Douján para acá, desde la Comisión de Derechos Humanos, a hacer recomendaciones, siendo una mujer bielorrusa que ha vivido el sistema de la opresión bielorrusa de Lukashenko, a hacer recomendaciones y a lavarle la cara a Nicolás Maduro. Eso va a comprender a Colombia con un Iván Duque que ha sido absolutamente gris en su gobierno y que, bueno, que a lo último que le ha quedado en las últimas semanas es, de manera buena, gracias a Dios, darle un estatus migratorio o proveer de un estatus migratorio especial a los venezolanos que están allá, porque Iván Duque realmente tampoco tiene ninguna intención de polemizar más allá de lo que ya lo ha hecho con Nicolás Maduro. Y vas a tener un ejemplo como el caso de Jair Bolsonaro en Brasil, que desde hace como 4 años le está declarando la guerra a Maduro y, ni siquiera era presidente, cuando decía que ¡ay, Maduro, cuidado, porque ya voy! Y después de que ha ocurrido toda la crisis migratoria venezolana, lo último que ha hecho es amenazar a Maduro en el poder, ¿no? Entonces, vas a tener a una comunidad internacional, volviendo al tema Blinken y al tema de la política exterior de los Estados Unidos, que realmente no va a hacer mucho más con el caso venezolano y lo que anda es en control de daños. ¿Y cuál es el daño mayor?
en el que está metido Venezuela en estos momentos y que se puede medio controlar o tratar de atajar el tema migratorio y los flujos enormes de migrantes venezolanos que hay a distintas partes del mundo, incluidos los Estados Unidos. Entonces, en eso es que anda el mundo, por eso es que Iván Duque ha hecho lo que ha hecho en semanas previas, en eso es que anda ahora el gobierno del presidente Biden en los Estados Unidos. Y seguramente que veremos otros programas especiales para tratar de amortiguar la carga que significa el problema de la migración venezolana desbordada por todas partes del mundo. Y que se me entienda bien, no lo estoy señalando ni negativa ni positivamente, estoy señalando una realidad tal cual es. Entonces, eso es lo que está en el aire. De manera que declaraciones como esta, que por cierto vienen respaldadas por un portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos que se llama Ned Price, que dicen que bueno, que los Estados Unidos lo que está es en buscar una transición democrática y pacífica en Venezuela, van hacia lo mismo. O sea, van hacia una rutinización de las declaraciones, hacia una rutinización de lo que de alguna manera se esboza desde allá hacia acá, y que en modo alguno pueda estar nadie esperando que es que Biden va a emprender un envión o una cosa en la que se radicalice, digamos, el conflicto desde el punto de vista militar, desde el punto de vista policial con respecto a Venezuela. Eso no, yo no lo veo por ninguna parte. De manera que es una declaración, como les decía al principio, la de rutina, ¿no? Que va a concertar mayor presión. Bueno, y las sanciones económicas también hemos visto que la última semana no arrojan muy buenas noticias. Las sanciones económicas están siendo parcialmente burladas por Maduro. O sea, con lo que hizo con el oro venezolano, llevándolo hasta Emiratos Árabes, como lo denunció Julio Borges. O sea, ahí hay una especie de estancamiento que yo creo que no vale la pena ni que yo ahonde en él porque ustedes ya lo advierten mejor que yo. Entonces, eso es lo que hay en el panorama. Daniel, Lara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Saludos para ti, para todos los que a esta hora se conectan con nosotros desde distintos confines del mundo, desde los cuales es posible que Radio Caracas Radio sea sintonizado, que es decir, todas partes del mundo. Saludos a los que nos escuchan mientras se despiertan en Japón. Saludos a los que nos escuchan casi que desde el futuro, desde Australia, porque hay bastante gente que nos escucha en Australia y nos han hecho saber de esa sintonía. Gracias a todos los que cierran su día escuchándonos en las tempranas horas de la noche europea. Y saludos a todos aquellos que cierran su tarde en América Latina y en Venezuela también, escuchando esta emisión. En efecto, hay una... Como yo lamento tener que ser siempre la voz de la... no sé si decir de la desilusión o qué. Porque el asunto es que la superficialidad en el análisis de las cosas hace daño. Y yo ayer lamenté bastante que ante la noticia que beneficia a 320,000 venezolanos que se encuentran en condición de ilegalidad migratoria en los Estados Unidos, ante una noticia que debería ser positiva para ellos. Estamos hablando de 320,000 venezolanos que van a mejorar su vida personal de forma prácticamente inmediata, y que por lo menos van a dejar de tener la preocupación de la inminente deportación en caso de que los servicios migratorios les alcance. Eso es positivo, eso es una buena noticia. Yo tengo no sé, uno tiene una forma de ser, ¿no? E inclusive antes, yo nunca he tenido esos problemas, el problema de la envidia. Yo a veces hasta no entiendo, Neomar, yo creo que tú y yo lo hemos hablado mucho, porque muchas veces uno recibe unas noticias que son, no sé, unas opiniones que quizás sean, que uno dice, oye, pero ¿por qué esta persona tendrá estas opiniones contra uno o contra alguien? ¿O por qué estas acciones contra uno o contra alguien? Y uno se da cuenta de que lo que está detrás del asunto es la envidia. Y quizás uno no entiende, porque como uno no sufre de eso, uno no se da cuenta que lo que está detrás muchas veces de una opinión o de una acción es eso, es la envidia.
Yo, y mucho más ahora que soy una persona que se encuentra bajo la protección de un Estado con el estatus de refugiado, entiendo bien lo que debe significar para esos 320.000 venezolanos en los Estados Unidos el haber recibido esta medida, que además es una medida que no solamente va a mejorar sus vidas, sino que ha puesto sobre el tapete el tema Venezuela en cuanto a asunto migratorio, como a política interna de los Estados Unidos. O sea, ya Venezuela, con esto, ha dejado de ser un tema de política exterior exclusivamente, para pasar a ser un tema de política nacional, política interior, de política doméstica. Y me sorprende mucho el tema de de esto de las interpretaciones, porque entonces me di cuenta que la dinámica ayer en los medios y en las redes sociales, sobre todo de esta gente que vive del despecho eterno de las matrices de opinión, de decir, ay, vieron que Biden sí, lo que no hizo Trump no sé cuánto, lo hizo Biden. Yo, en realidad, que yo sepa, Donald Trump dejó amarrado el TPS para los venezolanos en una de sus últimas acciones. Y Joe Biden lo que hizo fue ratificar lo que Donald Trump había dejado firmado. Por lo tanto, a mí me parece que la discusión sobre si Donald Trump hizo y Joe Biden está haciendo, me parece fuera de lugar, porque lo que sí está claro es que ya el tema de Venezuela, esté uno o esté el otro, dejó de ser un tema de política exterior, pasó a ser un tema de dominio doméstico. Que eso es lo realmente importante. Eso es lo realmente importante. Por otro lado, está la otra discusión, que es el tema de hablar sobre lo que no se sabe. O sea, como si dar el TPS a venezolanos es haberle dado el pasaporte gringo y derecho al voto. No, amigos, hay que explicar un poquito lo que es el TPS. ¿Ok? El TPS no es una medida que inclusive termina siendo hasta restrictiva. La gran mayoría de la gente, ¿okay? Cuando solicita protección de un Estado, lo que en Estados Unidos se llama TPS y que aquí en Europa podría llamarse orden de no deportación, aquí en Alemania lo llaman Duldung, es quizás la menor de las medidas de protección que se le puede otorgar a alguien. ¿Por qué? Porque es una medida temporal de 1 o 2 años, periodo durante el cual se prohíbe que la persona que disfruta de dicho estatus sea deportado, y a su vez se le permite trabajar. Pero al mismo tiempo le prohíbe o le impide obtener otros beneficios derivados de la protección. Es decir, esta persona no podrá ser el que se acoja al TPS, debe retirar su solicitud de asilo, por ejemplo. ¿Ok? Y otras restricciones que hay y que siempre serán bien puntuales, dependiendo además de la fecha en la que haya ingresado, de la solicitud que haya hecho, del estatus en el que se encontraría a partir del momento en que empezó a regir el asunto, etcétera, etcétera. Hay 4 estatus en cuanto a migración. Lo que pasa es que los venezolanos, lamentablemente, ahora es que estamos llegando a esto, ¿no? Estamos nuevos, estamos recién aterrizados. El primer estatus es el de asilado político, por lo menos en el caso de Europa. Los países europeos tienen entre sí, la Unión Europea, e inclusive más allá de la Unión Europea, países europeos tienen un convenio, que es el llamado Convenio de Dublín, donde establecen cómo ellos van a instrumentalizar el derecho de asilo que otorgan las Naciones Unidas. En ese tratado de Dublín se establece 4 estatus en Europa para la protección que el Estado le brinda a una persona que se dice estar en peligro y que necesita la protección de otro Estado distinto al Estado donde nació. El del asilado político, que es aquella persona que tuvo que abandonar su país por una razón puntual, donde a él, por tener una posición determinada, se le estaba persiguiendo, y si regresa a su país, su vida corre peligro. ¿Okay? Una persecución personalizada contra esa persona.
El segundo estatus es el de refugiados, que es bastante parecido al primero, solo que no necesariamente ocurre por razones políticas particularizadas, sino por pertenecer a un grupo, por pertenecer a una etnia, por pertenecer a lo que sea, y el regreso de esa persona a su país significaría su muerte o su encarcelamiento. El caso de la protección humanitaria, que se otorga a personas que no necesariamente estén en una situación de persecución política o judicial, pero cuyas condiciones personales impliquen que su regreso a su país significaría mayores riesgos. Por ejemplo, personas con enfermedades graves en países donde no hay tratamiento médico, personas que están que provienen de países donde han estallado guerras o crisis humanitarias graves, que permanecer en ese país sería un grave riesgo. Y está el cuarto estatus, que es la orden de no deportación, que simplemente indica que esa persona, durante el tiempo en que tenga esa orden de no deportación renovable, esa persona tendrá derecho a trabajar y tendrá derecho, por supuesto, a tener acceso a los servicios sanitarios, etcétera. Tendrá unos documentos de identidad distintos al documento personal, que es como la cédula o el ID en la mayoría de los países, pero tendrá documentos de identidad, podrá bancarizarse, o sea, podrá abrir una cuenta bancaria, cosa que la gente cree que es una tontería. No, tener una cuenta bancaria es algo importantísimo en el mundo real. Y por supuesto podrá hacer su vida normalmente, sin ningún problema, sin que nadie lo esté persiguiendo. Tendrá algunas restricciones. Por ejemplo, una persona con TPS en los Estados Unidos, yo creo que no va a poder necesariamente, no sé cómo es el asunto para salir del territorio de los Estados Unidos. Creo que hay algunas restricciones que aplican allí. En el caso de Europa es un poquito distinto por el tema de la unión territorial. Pero esas cosas es necesario saberlas, porque entonces la gente dice, ay, mira, ya hay TPS para los Estados Unidos. Ay, vámonos para los Estados Unidos. Pues. Bueno, de hecho, vamos a comenzar por el principio. La medida abarca nada más a los que llegaron hasta el día de ayer. De ayer para atrás. No. La medida abarca a los 320,000 venezolanos que para el momento en que fue aprobada la legislación estaban en situación migratoria irregular. A eso es lo que aplica. Bueno, pero ayer que sale el decreto. Claro, estimado amigo, pero si usted llegó ayer a los Estados Unidos con una visa de turista, usted no está en condición irregular, usted tiene una visa de turista. No entras, claro. ¿Me expliqué? Sí. O sea, esas cosas son muy, o sea, hay que estar bien pendiente y sobre todo no dejarse engañar ni dejarse estafar. Okay. Oye, ¿cómo hay estafador por ahí? Yo recuerdo a una profesora. Oye, ¿cómo hay tenemos que ir estafador por ahí? Podía echar un cuento larguísimo, pero el tema es que desde que yo estoy escuchando abogados que te echan el cuento que por $5,000 te logran regularizar en los Estados Unidos, y como en Estados Unidos son procesos en tribunales tan largos, hay gente que vive 10 años del proceso, o sea, es estar en el proceso. Y seguro que mucha gente me está escuchando en Miami en estos momentos y se está riendo porque saben que es así. O sea, hay gente que vive de esto y que vive en esto además, que saben que nunca van a llegar a regularizar su situación, pero como tú metes los papeles, estoy hablando desde el punto de vista generalista, no voy a empezar con términos particulares ni nada. Yo no he vivido en los Estados Unidos, he visitado los Estados Unidos, pero no he vivido allá, ni me interesa ir a vivir en los Estados Unidos ahora, ¿no? Pero el caso es que hay gente que vive 10, 12 años, que si no, que porque estoy en revisión y ahí empiezan con un cuento, un abogado les mete un cuento, sale otro, bueno, eso es una historia. Bueno, fíjate que hay varias personas que de efecto están en los Estados Unidos y que tienen el conocimiento estrictamente con respecto al tema del TPS y la combinación de otras medidas. Por ejemplo, dice por aquí la señorita Natalie González que Trump dejó de firmar una orden de protección para venezolanos, pero que no era TPS, pero que protegía de la deportación. El TPS es otra figura similar, pero por vías distintas. En su opinión, la opinión de Natalie González, no se debe renunciar al asilo. Porque el que tiene asilo no va a renunciar jamás, olvídate de eso. Mira. El que ya tiene una condición migratoria otorgada no va a renunciar a ella. Por aquí nos dice otra persona, Pichila Torres, no, Daniel, el TPS no interfiere con procesos anteriores. Estás añadiendo una protección a tu solicitud de estatus como quiera que se llame. Además, puedes viajar si lo tienes en pie un proceso de asilo. Esa era mi duda. Yo no sé si en los Estados Unidos la persona con el tema del TPS en efecto puede viajar. Vamos hay corte. Varias personas acá, pero mira, antes de ir al corte, debo decir que el día de ayer, también se conoció que en República Dominicana finalmente, y aquí hemos hablado mucho sobre República Dominicana y hemos hablado muchísimo, y yo, Daniel Lara Farías, ha acusado
a República Dominicana de ser indolente con el tema de los venezolanos. Bueno, corresponde decir que el día de ayer anunció República Dominicana una medida de alivio para los venezolanos, donde les permite solicitar la renovación de su estancia y sus visas de trabajo en República Dominicana, e inclusive la renovación o la solicitud de su residencia permanente, si fuese el caso, aunque tengan el pasaporte y los documentos de identidad venezolanos vencidos, cosa que era una traba bastante grande. Eso es un alivio también para los venezolanos y dominicanas, y entiendo que ciertas gestiones que en la sombra y sin escándalo se están haciendo desde distintos países y distintas medidas están dando como resultado estas cosas que estamos viendo, tanto en los Estados Unidos como en República Dominicana y que ya vimos en Colombia. Entiendo que vienen otras medidas por allí, pero tenemos que ir al corte para regresar. Ya venimos. Sí. Venimos, así es. Dale. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. ¿Por qué? Porque te permite cumplir con la ley y publicar el registro de tu empresa, sin que la falta de papel lo impida, y además en tiempo récord. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago respectivo. Y así, en menos de 24 horas tienes lista tu publicación para descargarla en tu propia computadora las veces que lo necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería.